Bien, entonces vamos a abrir el espacio para la explicación de este plan de flexibilización de la semana 2 del periodo número 2. Bien. En el momento del encuentro de este plan se propone observar este video. En este video dice resolución de problemas que involucren utilización de triángulos oblicuos. Entonces aquí pues no voy a mostrar el video porque no tiende a escucharse bien. Pero entonces sí espero que ustedes sí tomen, busquen la forma de escucharlo. Eso no demora ni 3 minutos. ¿Sí? En ese video nos explican de que para aquellos triángulos que no son rectángulos, se utilizan dos teoremas para solucionar los triángulos. Los triángulos rectángulos son aquellos que tienen ángulos de 90 grados. Y en esos triángulos rectángulos trabajamos el teorema de Pitágoras y las 6 razones trigonométricas. En cambio, ¿qué pasa si nos encontramos o tenemos que solucionar un triángulo que no es rectángulo? Bueno, ese triángulo se conoce como oblicuo, oblicuángulo. Para ello se utilizan dos teoremas, el teorema del seno y el teorema del coseno. Bien, aquí tenemos el momento del ver y aquí con la participación de ustedes vamos a iniciar con el momento del ver. Dice, escribe si los triángulos son rectos, oblicuos u oblicuos, según las imágenes. Observemos este primer triángulo y teniendo en cuenta lo que les mencioné, que un triángulo oblicuo es aquel que no tiene ángulos de 90 grados y un triángulo rectángulo es el que tiene ángulos de 90 grados. El que tiene un ángulo de 90 grados, perdón. Entonces, este primero se conoce como. Profe, se está presentando pantalla. Sí, no está proyectando. No, yo no veo nada. Listo, ya. Ya les voy a poner entonces. Bueno, vayan mirando ustedes. Voy a iniciar entonces. Bueno, como les decía, en el momento del encuentro, bueno, vamos para acá arriba. La actividad la vamos a juntar a este enlace. Listo, semana 2, periodo número 2, la actividad acá. Ya se observa, ¿cierto? Lo que se está compartiendo. Sí, señora. Bien, la actividad de este enlace, un solo enlace. Un solo Sí, enlace estamos trabajando esta semana. Momento del encuentro se propone este video en su totalidad y en ese video, como les decía, explicaban dos tipos de triángulos, el triángulo rectángulo y el triángulo oblicuo. El rectángulo es el que tiene un ángulo de 90 y el oblicuo no tiene ángulos de 90. Entonces ya pasando al momento del ver, dice, escribe si los triángulos son rectos oblicuos según las imágenes. Este primero, ¿cómo se conocería entonces? Oblicuo. lo recto. Oblicuo, porque no tiene ángulos de 90. Ahora, observemos el segundo. El segundo, ¿cómo se conoce? Recto. Rectángulo. ¿Recto o rectángulo? Tiene un ángulo recto de 90 grados, pero el triángulo se llama rectángulo. Triángulo, rectángulo. Y el último, el tercero, se conoce como Oblicuo. oblicuo porque no tiene ángulos de 90 grados. Entonces, este momento del ver también debe aparecer en la actividad que usted va a juntar al enlace. Entonces, el primero es oblicuo, el segundo es rectángulo y el tercero es oblicuo. Bueno, como les decía, hay casos en los que yo no puedo aplicar las razones trigonométricas, ni tampoco el teorema de Pitágoras. Esos casos son para estos triángulos que son oblicuos, es decir, que no tienen ángulos de 90 grados. Para ello, vamos entonces a utilizar dos teoremas, el teorema del seno y el teorema del coseno. El teorema del seno tiene esta fórmula. En esta fórmula encontramos arriba unas letras minúsculas, donde esas letras minúsculas simbolizan lados y las letras mayúsculas simbolizan ángulos. Este es el teorema del seno. Nos sirven para determinar ángulos y para determinar lados. Bien, tenemos el teorema del coseno. En el teorema del coseno ya las fórmulas son un poquito más largas. Encontramos unas fórmulas para ángulos. Estas tres fórmulas sirven para encontrar estos ángulos. Y estas de acá sirven para encontrar lados en cuanto al teorema del coseno. Entonces, aquí, bueno, entonces aquí
vamos a utilizar estos teoremas para encontrar lados y ángulos en aquellos triángulos que son oblicuos. Bien, ustedes en su cuaderno, en esta parte del momento del comprender, van a hacer un paralelo, van a dividir su cuaderno en dos, van a colocar del lado izquierdo el teorema del seno y del lado derecho el teorema del coseno. Y van a copiar lo que es esta fórmula en el teorema del seno y para el teorema del coseno, esta fórmula de ángulos con el título de ángulos y esta fórmula de lados con el título de lados. ¿Listo? Hasta iba claro de lo que iban a hacer en el momento del comprender. El resto del contenido no, porque se lo voy a explicar a continuación. ¿Listo? ¿Sí o no? Chicos, Sí, ¿me profe. confirman, por favor? Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en el momento del comprender? ¿Qué era lo que vamos a hacer? A ver. Dividir en dos el cuaderno y las fórmulas. Exacto, exacto. Bien, ahora yo les voy a enseñar cómo vamos a identificar cuándo aplicar el teorema del seno y cuándo es que aplicamos el teorema del coseno, ¿sí? Porque hay unos casos donde se aplica el teorema del seno y hay unos casos donde se aplica el teorema del coseno. Entonces, vamos a suponer este triángulo. Vamos a suponer que este es un triángulo oblicuo. Listo. Miren que quedó muy feíto. Bueno, todo triángulo tiene tres ángulos. Y esos tres ángulos los vamos a simbolizar con letra mayúscula. Tenemos aquí en este caso, pues el triángulo ABC. Ahora, al frente de cada ángulo queda a su lado. Aquí yo tengo el ángulo A, por ende, el lado A va a ser este. Y ese lado A lo voy a simbolizar con letra minúscula. ¿Listo? Ahora, luego tengo acá el ángulo B. Al frente de ese ángulo B queda el lado B. Y en cuanto al ángulo C, al frente de ese ángulo C queda el lado C. Permítame un segundo. Bien, jóvenes, entonces como les venía diciendo, en un triángulo oblicuo ya nos vamos a hablar del concepto de que si tiene la hipotenusa o tiene el cateto opuesto o tiene el cateto adyacente, no, sino que simplemente le llamamos lados y al frente de cada ángulo queda el lado. ¿Sí? Aquí tenemos el ángulo A, por ende acá queda el lado A y la letra minúscula simboliza lados y la letra mayúscula simboliza ángulos. Jóvenes, hasta ahí va claro el asunto. Sí, señora. Sí, señora. Bien, entonces vamos a identificar. Entonces yo acá voy a suponer, voy a elaborar una tablita para identificar. Bueno, aquí voy a colocar los ángulos. Esa A simboliza de ángulos y esta L simboliza lados. ¿Listo? Entonces voy a hablar del ángulo A, voy a hablar del ángulo B y voy a hablar del ángulo C. Miren que los ángulos se simbolizan con letra mayúscula y los lados con minúscula y al frente de cada ángulo queda el lado. Y al frente de cada ángulo queda a su lado, ¿sí? Entonces vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que este ángulo aquí mide 30 grados y que al frente de ese ángulo queda el lado A que mide unos 8 centímetros. Y por acá tenemos un lado B que mide 10.
siempre nos van a dar tres lados, perdón, tres datos. Eso es lo que quiero hacer referencia. Siempre nos van a dar tres datos. Aquí tenemos tres datos. Tenemos un ángulo, tenemos dos lados. Bien, vamos a llevar esa información a esta tablita. Por favor, con ayuda de ustedes. Tengo el ángulo A. Dígame sí o no. ¿Lo tengo o no lo tengo? Sí. Sí, ¿Cuánto hay? 30 grados. 30. Bien, entonces yo voy a llenar aquí. Tengo el ángulo 30. Bien, ¿tengo el lado A? Sí. ¿Cuánto? 8. 8. 8. ¿Tengo el ángulo B? No. 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 No tengo el ángulo B. ¿Tengo el lado B? Sí. Sí. ¿Cuánto? 10. 10. 10. ¿Tengo el ángulo C? No. 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 ¿Tengo el lado C? No. No. Tengo tres datos. Listo. Ahora, ¿cómo identifico que voy a aplicar el teorema del seno? Voy a aplicar el teorema del seno cuando haya algo completo. Y esto está completo. Completo significa que tengo el ángulo y tengo el lado de ese mismo ángulo. Cuando yo observe, cuando yo coloque esa información en la tablita y me doy cuenta que hay algo completo, como en este caso de A, donde en el caso de A me muestra que tengo el ángulo A y el lado A, entonces yo aplico el teorema del seno. ¿Va claro hasta allí? Eso puede ser con B, puede ser que B esté completa o puede ser que C esté completa. En este caso es A. Tengo el ángulo A y el lado A, eso implica que está completo. ¿Claro hasta ahí, chicos? Sí. Bien, vamos para el teorema del coseno. ¿Cuándo identificamos que vamos a aplicar el teorema del coseno? Bueno, voy a colocar nuevamente los ángulos. Puede ser, aquí tenemos letra minúscula para los lados. Bueno, esa es una B, listo. Lo que pasa es que es complicado escribir en Paint y con el dedo prácticamente. Bien, resulta que cuando estamos hablando del teorema del coseno es porque todo está incompleto. Puede ser que por aquí, digamos, me dieron el ángulo A que vale 30 grados, pero por acá me dieron el lado B que vale, sí, 10, y por acá me dieron el lado C que mide 12. Como podemos observar, nada está completo. Tenemos un ángulo, pero no tenemos el lado. Tenemos el lado B, pero no tenemos el ángulo B. Tenemos el lado C, pero no tenemos el ángulo C. Entonces, en el teorema del seno, todo completo, perdón, va a haber una parte completa y en el teorema del coseno todo va a estar incompleto. ¿Listo? Aquí se puede dar el caso en el teorema del coseno que yo tenga los tres lados. ¿Sí? Puede ser que yo tenga los tres lados. Mm. Que yo tenga los tres lados y que esos tres lados, digamos, son aquí 8. Listo, esto aquí vale 8. Sí, tengo los tres lados, todo está incompleto, todos los lados, pero sin ángulos. ¿Sí? El único caso que no se puede dar es que yo tenga todos los ángulos y que me falten todos los lados. Ese caso no. Que yo tenga todos los ángulos y me falten todos los lados. Ese caso no. Pero sí se puede dar el caso que yo tenga los tres lados y voy a hallar ángulos. También se puede dar este caso donde yo tengo estos dos lados y digamos que tengo el ángulo B. Sigue estando incompleto. Digamos que ese ángulo B es 40. Digamos que ese ángulo B es 40. Entonces, ¿sí? Sigue estando incompleto. En el teorema del seno, también se puede dar el caso que yo no tengo, digamos, este lado B, pero sí tengo un ángulo C. Sigue estando completa A, ¿cierto? Entonces, aplico el teorema del seno. Vamos a decir que el ángulo C es 20, ¿sí? Entonces tengo todavía A completo, ángulo con lado de A, y un ángulo, y otro dato que puede ser C lado, o puede ser C ángulo, o puede ser B lado, o puede ser B ángulo. Jóvenes, quedó claro cómo identificar qué teorema utilizar, porque ya vamos para la aplicación de los teoremas, ya la forma numérica. ¿Quién me dice? Explíqueme mejor, o yo no sé cómo identificar cuándo es el teorema del seno, o cuándo es el teorema del coseno. Profe, quedó claro. Quedó claro, listo. Vamos entonces, el día de hoy
Para este plan de flexibilización solamente vamos a aplicar el teorema del seno, porque el teorema del coseno es un poquito más extenso, entonces a ese le vamos a dedicar tiempo dentro de 15 días. Entonces, el día de hoy voy a explicarles el teorema del seno. Entonces, el teorema del seno sabemos que tiene esta fórmula, ¿sí? A sobre sen de A, B sobre sen de B y C sobre sen de C, donde las letras minúsculas simbolizan los lados. ¿Listo? Entonces vamos a proceder. Todo esto que les acabo de explicar está aquí en esta tabla. Esta tabla, bueno, se ve un poco más extensa, pero fue lo que les expliqué acá, ¿sí? De cómo utilizar el teorema. Aquí tenemos dos ejemplos ilustrativos del teorema del seno, donde vamos a ver cómo se determinan lados y cómo se determinan ángulos. Entonces aquí tengo este ejemplo, dice. Ejemplo ilustrativo, ejemplo 1, veamos este triángulo. Lo primero que vamos a hacer es observar el triángulo y llevar esa información a esta tablita, donde acá tenemos ángulos y acá tenemos lados. Teniendo en cuenta la información, yo tengo el ángulo B, que es de 85, tengo el lado B, que es de 8 centímetros, y tengo el ángulo C, que es de 60 centímetros. Como pueden observar, tengo algo completo, es decir, tengo el ángulo B completo. Por ende, voy a aplicar el teorema del seno. Ahora, recordando las fórmulas del teorema del seno, son tres fórmulas, la de A, la de B, la de C, porque son tres ángulos, son tres lados. Pero yo no utilizo esas fórmulas las tres al tiempo, sino que yo utilizo de dos en dos. Siempre no soy simplemente yo, todo mundo utiliza las dos, porque las fórmulas se utilizan o se aplican en parejitas, no las tres juntas. Entonces, pero bueno, ¿cuáles fórmulas voy a utilizar? Eso depende de la información que me ofrece el ejercicio. El ejercicio me ofrece B completo y me ofrece una parte de C. Por ende, esa es la fórmula que voy a utilizar inicialmente. Voy a utilizar la fórmula de B y voy a utilizar la fórmula de C. ¿Listo? Entonces, ¿cómo identificamos las fórmulas? ¿Quién me puede comentar cómo sé en un primer momento qué fórmula voy a utilizar? Profe, si está completo es C, si está incompleto es cos. No, sí, pero son tres fórmulas, entonces yo tengo que escoger entre las tres dos. ¿Por qué A no la puedo utilizar? ¿Por qué no utilizo A? Porque no tengo nada sobre ella. Exactamente, porque yo no tengo información de A. En un primer momento no tengo información de A. Entonces yo tengo B, de B lo tengo completo y tengo parte de C. Entonces tomo esa fórmula, tomo la fórmula de B y tomo la fórmula de C. Recordando que yo acá tengo que tener mucho cuidado porque las letras minúsculas simbolizan lados y estas letras mayúsculas simbolizan ángulos. Siguiente paso es reemplazar la fórmula. Esa información la puedo ir tomando del cuadro. Entonces, el lado B mide 8. Entonces reemplacé por 8B. Observen, mide 8. Y luego dice, sobre sen de B, donde sen de B es sen de 85, sen de 85, igual a C. Bueno, yo C no la tengo, pero sí tengo sen de C, que sería sen de 60. En este caso, entonces voy a hallar C. C es un lado, voy a despejar C. Entonces, cuando yo voy a despejar, lo que esté diagonal con la incógnita, en este caso la C es la incógnita, es lo que pasa a dividir. Sen de 85 queda debajo, ¿sí? Porque ese sen de 85 está diagonal con la incógnita, con lo que yo quiero determinar. Entonces queda debajo. Y 8 por sen de 60 multiplican arriba. Por favor, vamos con el uso de la calculadora. Por favor, vaya rapidito a buscar la calculadora. Vamos a hacer este procedimiento. 8 por sen de 60 dividido sen de 85. Voy a ver si encuentro una calculadora aquí. Por favor, me informan. Bueno, entonces miren la información, a ver si no se me olvida. 8 por sen de 60 dividido sen de 85. 8 por sin 60. Si allí me abrió un paréntesis, lo debo cerrar. Le doy igual dividido sen de 85.
Me abrió un paréntesis, lo cierro y le doy igual. Esto aquí me está dando malo. Eso significa que esta calculadora aquí que me muestra no es la adecuada, esta no es la respuesta. Vamos a ver y pruebo con otra. Profe, me dio 6.9. Esa, estás utilizando calculadora. Es 6.95, que por eso aquí se aproximó a 7, vea. Es 6.95, no es 6.92, no, es 6.95, que aproximado es 7. Yo aquí lo aproximé el lado a 7. Vamos a ver si esta calculadora aquí funciona. Bueno, está súper lento, pero bueno, ustedes practican allá y tienen algún inconveniente, me van diciendo. Puede ser, si no les da un dato correcto, puede ser que es que la tienen mal configurada y ya buscaremos la forma de configurarla mejor. Con eso ya determinamos el lado C, es decir, este espacio de aquí que está sin sombrear, aquí es 7 o 6.95 si lo quieres dejar en decimal. Yo lo aproximé a 7, 6.95 o 7. Listo, ya yo tengo el ángulo B, tengo el lado B, tengo el ángulo C, tengo el lado C. Listo, me falta el ángulo A. Yo sé que la suma de los tres ángulos, A más B más C, debe dar 180. Si yo tengo dos ángulos, yo puedo deducir el tercero, porque yo sé que la suma de los tres es 180. Entonces dice acá, como tenemos dos ángulos, podemos deducir el tercero. Es decir, usted a 180 le resta el ángulo B y luego le resta el ángulo C. Al restar esos dos ángulos de una le da lo que es el ángulo A. Entonces el ángulo A es 35 grados. ¿Entendida esa parte? Sí. Bien. Entonces el tercero lo saco por deducción. Si yo tengo dos, puedo sacar el tercero, pero si yo tengo uno, no lo puedo sacar. Hay algunos casos que sí se presta. En un ejemplo de esta actividad se va a dar. Pero si yo tengo simplemente un ángulo y no tengo más información, yo no puedo sacarlo por deducción, me toca aplicar fórmulas. Pero si yo tengo dos, el tercero sí lo puedo sacar lo puedo deducir. Bien, entonces observe, yo ya tengo el lado C, tengo el ángulo A que es de 35. ¿Qué me falta por determinar? El lado ¿Qué lado? A. El lado A. Ahora, si a mí me falta por determinar lo que es el lado A, entonces la fórmula de A debe de estar, ¿cierto? Si yo tengo que hallar A, que es lo único que me falta, yo debo de tener A. Y voy a utilizar la otra fórmula que ya venía completa desde el principio. En este punto o en este primer ejemplo venía completa B. Entonces como quiero determinar A, la fórmula de A debe estar. Y voy a utilizar B porque yo siempre tengo que tener dos fórmulas. Entonces voy a utilizar B porque B ya venía completa desde el principio. Entonces vamos y reemplazamos. Entonces determinemos A. Utilizo la de B y utilizo la de A. Entonces reemplazo B. Bueno, B es 8, B minúscula es 8, que es un lado, sobre sen de B mayúscula, que sería sen de 85. Igual a, bueno, A no lo tengo, pero sen de A ya lo tengo porque es el ángulo de 35 grados. Miren que las letras mayúsculas simbolizan ángulos. Entonces, sen de 35. Despejo A, lo que esté diagonal con la A pasa a dividir, es decir, este sen de 85 pasa a dividir. Y 8 por sen de 35 multiplican arriba. 8 por sen de 35 multiplican arriba. Por favor, ensayemos en la calculadora. Yo este dato no lo aproximé, lo dejé en decimal. Es decir, con esto quiero decir, bueno, usted lo puede aproximar a la cifra siguiente o lo puede dejar en un decimal después del punto. 8 por sen de 35 dividido sen de 85. ¿Cuánto nos da eso en calculadora? Probemos. A ver si esta ya abrió. Luego me dio 4.6. Sí, eso es 4.6. ¿Sí? O lo puedes dejar en 5, aproximado a 5 o 4.6. ¿Listo? Estos ejemplos ustedes deben de tenerlo anotado después en su cuaderno. ¿Listo? Colocan momento del comprender y anotan los ejemplos. Este momento del comprender, bien sabemos que no lo vamos a enviar al enlace. Al enlace lo que vamos a enviar es el momento del ver y el momento del actuar. Ese es el primer ejemplo del teorema del seno. Vamos para un segundo ejemplo. Bueno, aquí está la tabla donde ya está toda la información, todos los datos que hallamos.
Nos dieron 3 datos y hallamos 3 que nos faltaban. Hallamos el ángulo por deducción, hallamos el lado A y el C aplicando fórmulas. Tenemos aquí un segundo ejemplo. Este segundo ejemplo, aquí tiene un error, y este error es que este no es un ángulo de 90 grados, entonces ustedes no vayan a tener en cuenta este dibujo. Este dibujo tiene un errorcito acá. Este ángulo no es de 90 en realidad. ¿Listo? Bueno, vamos a ver la información que nos ofrece este triángulo que está en rojo. Esta información la vamos a colocar en esta tablita. Del lado izquierdo ángulos, del lado derecho lados. Tengo el ángulo A que mide 30, que tiene una amplitud de 37 grados. Tengo el lado A que es de 12. Tengo el lado B que es de 10. No tengo el ángulo B, no tengo el ángulo C, no tengo el lado C. Yo aquí no puedo deducir, así a simple vista, no puedo deducir el ángulo B ni el C. Me toca aplicar fórmula. Entonces, miren que también podemos decir que se aplica el teorema del seno porque el lado A, tengo el lado A y tengo el ángulo A. Es decir, esa parte está completa. Jóvenes, inicialmente, ¿qué fórmulas vamos a aplicar? La de la B. Muy bien, la de A y la de B. La de A porque la tengo completa, la de B porque me va a servir para determinar el ángulo B. Entonces, miren, reemplazo. Aquí tengo la fórmula. Luego reemplazo la fórmula. A es 12. El ángulo A es 37. Luego tengo el lado A que es 10 y luego acá debo de hallar el ángulo B. Entonces, miren que este ejemplo ya me va a enseñar cómo determinar un ángulo. ¿Cómo es que yo debo determinar un ángulo? En este caso, no voy a hallar un lado, sino un ángulo. Entonces, lo que está diagonal con la incógnita pasa a dividir. La incógnita en este caso es sen de B mayúscula. Lo que está diagonal con sen de B es ese 12. Esto es diagonal, ¿sí? Así de lado. Ese 12 pasa a dividir y sen de 37 por 10 multiplican arriba. El orden aquí no altera el resultado. Si usted coloca sen de 37 por 10 es lo mismo que 10 por sen de 37. Listo, ¿cuánto nos da eso en calculadora? ¿Quién me dice? Da 0.5. 0.50 o 0.5, que es lo mismo. Listo. Pero ahora, este no es el ángulo. Este no es el ángulo. Sino que tenemos que irnos a la tecla Shift, calculadora. Nos vamos a Shift, sin, porque estamos utilizando el teorema del seno. Shift, sin, de ese valor 0.50 igual. ¿Cuánto nos da? Treinta. Bien, 30 grados. ¿Eso qué significa? Que el ángulo A es 30, perdón, que el ángulo B es 30 grados. Tengo el ángulo A de 37, tengo el ángulo B de 30 grados, puedo sacar el C por deducción. Entonces, ¿cómo saco por deducción el lado C? Así, a 180 le resto el ángulo A, luego le resto el ángulo B, lo que me dé sería el ángulo C, que en este caso es 113 grados. Si yo ya tengo el ángulo C, puedo determinar el lado C. Yo si no tengo el ángulo no puedo determinar el lado, ¿sí? O sea, lo primero que tiene que hacer es hallar el ángulo. Si usted no tiene el ángulo, no puede determinar el lado. Y si no tiene, en muchas ocasiones, si usted no tiene el lado, no podrá determinar el ángulo. Es así. Bien, entonces ya sé que el ángulo C es 113. Vamos a ver qué fórmulas vamos a utilizar. Si yo quiero determinar C, es porque debe estar la fórmula de C. Y voy a utilizar aquella fórmula, porque siempre debo utilizar dos, que venga completa desde el principio. En este caso venía completa A, entonces voy a utilizar la A y la C. Observen acá, entonces reemplazamos. A es 12, A minúscula es 12 porque es un lado, la A mayúscula es 37 porque es un ángulo, sen de 37. Ojo, teniendo mucho cuidado, esta palabra sen no puede desaparecer, debe de estar. Y luego el lado C no lo tengo, lo voy a hallar, pero sí tengo el ángulo C que es de 113 grados. Entonces, esta C es la incógnita. Lo que está diagonal con la incógnita pasa a dividir. ¿Qué está diagonal con la incógnita? Sen de 37, por eso pasa acá debajo. Ojo, cuidadito, algo que observé en alternancia. Algunos estudiantes colocaban simplemente el 37 y luego me decían, profe, no me dio la respuesta que usted le dio. Pues claro, ¿cómo le va a dar si usted omitió la palabra sen cuando iba a digitarla en la calculadora? ¿Cierto? No lo puedes olvidar porque no te va a dar. Entonces, este 12
con este sen de 13 multiplican arriba. 12 por sen de 13 multiplican arriba, dividido sen de 37. ¿Cuánto les da eso? 18.3. 18.3 o 18.35, y ese es el lado C. Y acá tenemos ya nuestro triángulo, la información de nuestro triángulo completo. Tenemos los tres ángulos que suman 180 y tenemos los tres lados. Los lados no tienen que sumar nada, ellos simplemente son los lados. Los ángulos sí, la suma de los tres es 180 y es algo que usted debe verificar. Bueno, estos son los casos que se presentan en el teorema del seno y el coseno, ¿listo? Aquí estos ejemplos en el plan de flexibilización usted los puede revisar nuevamente. De todas formas, este video también lo voy a montar a YouTube y luego les envío el enlace por si acaso se les olvida algo. Yo les voy a dar plazo hasta la próxima semana para que ustedes adjunten al enlace esta actividad. Pero también los invito a que si la pueden desarrollar lo más rápido posible sería mejor. No sé si la quieren desarrollar aquí ya conmigo. Con los chicos que estábamos en alternancia, la desarrollamos ahí mismo y la calificamos ahí mismo. No tuvieron que adjuntar nada al enlace. En su caso sí, porque estamos en virtualidad. Pero si quieren, la adelantamos aquí. Aprovechamos el tiempo. ¿Qué opinan? O a menos que tengan algo que hacer. Algo que hacer. Bien. Miren lo que pasa en el momento de la actuar y la evaluar. Son 4 puntos. El primero dice, dado el siguiente triángulo, indaga qué teorema necesitamos para hallar todos los lados faltantes. Aquí tengo un ángulo A, tengo el lado A que mide 4, tengo el lado B que mide 5, pero no tengo ángulo B ni ángulo C. Luego de eso vas a dar respuesta a estos 3. ¿Es un triángulo oblicuo? Me vas a decir si es un triángulo oblicuo y vas a explicar tu respuesta. Entonces tú puedes decir, sí, es un triángulo oblicuo porque no tiene un ángulo de 90 grados. O no, no es un triángulo oblicuo, sino que es un triángulo rectángulo, ya que tiene un ángulo de 90 grados. Listo, das esa explicación. En la B, para solucionarlo es necesario usar el teorema del coseno. Analiza la situación y dices, bueno, sí, es necesario utilizar el teorema del coseno porque todos los datos están incompletos. No, porque es necesario utilizar en realidad el teorema del seno, porque en realidad hay una parte completa. Vas a explicar. Para solucionarlo son necesarios más datos. Bueno, aquí sí le voy a dar como tal vez la respuesta. Usted con 3 datos soluciona. Si usted observa 3 datos, con ello puede solucionar. En cuanto al 4.2, es otro ejemplo, otro triángulo, y vas a dar respuesta a los mismos interrogantes. ¿Es un triángulo oblicuo? Explicando tu respuesta. Para solucionarlo es necesario utilizar el teorema del coseno. Para solucionarlo son necesarios más datos, listo. Eso en cuanto al 4.1 y 4.2. Ya pasando al 4.3, tenemos esta situación problema. Dice, ¿cuál es la distancia entre el barco y el avión? Solamente vas a dar respuesta a la distancia entre el barco y el avión. Yo sé que allí van a faltar otros datos, pero no, simplemente vas a dar respuesta a lo que te preguntan. A ti te preguntan por la distancia entre el barco y el avión, no te preguntan por la distancia entre el avión y el faro, ¿no? Ni el ángulo que se forma entre la recta esta del faro y el barco, es decir, este ángulo acá, no te lo están preguntando, ¿cierto? Que te va a servir más adelante, sí, pero no, tú vas a dar respuesta a lo que yo te esté preguntando. Luego dice acá, si la distancia entre el faro y el barco es de 800 metros y los ángulos entre los objetos se detallan en la figura, ¿cuáles son los ángulos? Aquí se forma un ángulo de 95 grados. Y acá en A se forma un ángulo de 50. Aunque aquí aparece por fuera, este 50 hace referencia a este ángulo A. ¿Listo? ¿Qué vas a hallar? La distancia entre el avión y el barco. Si tienes alguna duda, me preguntas. Allí, cuando tú llenas la tablita, te vas a dar cuenta de algo, que vas a creer que es un teorema que aún no se ha explicado, pero el ángulo lo vas a poder deducir. Allí me preguntan ustedes y yo les voy diciendo. En el 4.4 es una pregunta de selección múltiple con única respuesta, una pregunta que aparece en prueba Saber 11. Y miren que al principio explican los dos teoremas. Miren que el IPTES te ofrece hasta las fórmulas. Ni siquiera las tienes que llevar aprendidas en muchas ocasiones. Y te explica el teorema. Luego de eso, sí viene la pregunta del ejercicio. Dice, el croquis de un lote en el que se plantea construir un centro comercial tiene las siguientes medidas. Y aquí tenemos el croquis del lote. Aquí se forma, ya no estamos hablando de la letra ABC, ¿sí? Entonces, para que no nos vamos a confundir,
porque si no aparece la letra ABC, entonces no vamos a poder aplicar el teorema. Pues falso. ¿Por qué? Observen acá. Ya en este caso, como utilizamos las letras D, F, G, entonces aquí sería D sobre sen de D sobre sen de D es igual F minúscula sobre sen de F mayúscula. Ahora, no nos vamos a confundir, ¿cierto? Si nos cambian las letras, entonces nos vamos a confundir. No. Acostumbrémonos a utilizar toda clase de letras. El ABC es lo que más aparece, digamos, en los libros, pero en las cifras a veces nos enfrentamos a otro tipo de letras. Entonces, pero esto es, ¿cierto? Es el mismo asunto. Bueno, esto es una G mayúscula, ¿cierto? Bueno, eso es una G mayúscula. Bien, damos la situación. Entonces aquí tengo el ángulo DFG. Este ángulo es de 120 grados, el ángulo F. Esta calle 1 se conoce como ¿cuál? Si este es el ángulo F, esta calle 1 es, ¿qué letra es? F. La F minúscula, ¿verdad? Y este transversal 103, perdón, este transversal 103 se conoce como D. D minúscula. Y esta G, pues es esta G. Ojo, que este transversal es el nombre de la calle. No es que sea el dato, no es que me esté diciendo que este lado aquí mide 103, sino que esa calle se llama 103, como aquí se llama la calle 33, la 33, así. Pero no significa que su longitud sea 33, ¿cierto? Esto simplemente. Ahora, estas lineecitas que tiene aquí este triángulo indican que este lado es igual a este lado. Esta es otra clave del ejercicio. Estas dos líneas, y en cualquier triángulo donde las observes, puedes ver estas dos lineecitas, te está indicando que esos dos lados son iguales. Es decir, este lado que mide 25 metros significa que este también mide 25 metros. ¿Listo? Ahora, si este lado es igual a este lado, eso indica que este ángulo D va a ser igual a este ángulo G. ¿Será que yo aquí en este caso sí puedo deducir los ángulos? Si yo sé que estos dos ángulos son iguales y yo ya tengo un ángulo de 120, pero la suma de los tres es 180, ¿será que yo puedo deducir D y G? Dígame sí o no. Sí. Sí. ¿Cuánto me falta? Si yo tengo 120, ¿cuánto le falta a 120 para llegar a 180? 60. 60. Ah, entonces ¿cuánto mide D? 30. 30. Entonces, D mide 30 y G mide 30. Miren que en este caso sí lo pude deducir. Pero si a mí no me dicen que los lados son iguales, yo no puedo deducir dos ángulos. En este caso sí se pudo, porque aquí ya me indicaban que estos dos lados eran iguales. Y eso implica que estos dos ángulos eran iguales. Entonces, lo que restaba para llegar a 180 se dividía entre dos. Por ende, aquí me quedaba 30 y 30 para el ángulo G. ¿Listo? Pero miren la pregunta que me hace el ejercicio. El proceso adecuado para determinar la longitud de la calle 1 es decir, a mí me están preguntando por F minúscula. ¿Cuál es el procedimiento para encontrar F? Porque F es la calle 1. ¿Listo? Miren que yo aquí ya yo puedo descartar dos opciones de respuesta. ¿Qué opciones? Si ya yo estoy, jóvenes, si yo les estoy explicando el teorema del seno y usted ven unas respuestas que parecen de otro teorema, teorema, entonces yo puedo descartar aquí dos opciones. ¿Cuál creen ustedes que sean las que ya puedo descartar? Que no son. La B y la D. La B y la D. Entonces está entre la A y la C. Esa es una pista. ¿Listo? ¿Usted qué tiene que hacer? En este punto, hacer la tablita, llenar la información, buscar cuáles fórmulas va a aplicar y aplique la fórmula y usted va a encontrar la respuesta. ¿Listo? Está entre la A y la C. ¿Listo, jóvenes? Esta es la actividad que se tenía propuesta para el lunes. No sé si tienen dudas, me pueden ir diciendo.